Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal. Un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. Hoy vamos a hablar de un episodio especial con una amiga que me impresiona mucho por la fuerza y la luz que tiene, pero la dejo que ella se presente sola. Diana. Hola, sí, mi nombre es Diana González, soy colombiana de una pequeña ciudad llamada Manizales. Vivo aquí en Alemania hace 10 años. Estoy casada con un colombiano y tengo una hijita de 2 meses. Cuéntanos, Diana, ¿cómo fue que viniste a parar a Alemania? Bueno, mi historia es un poco diferente a la mayoría de las historias de los extranjeros aquí en Alemania. Em, yo llegué acá porque mi esposo, que como ya dije también es colombiano, consiguió trabajo aquí en la clínica de la ciudad, entonces decidimos venirnos a vivir aquí por eso. Ujú. Entonces, prácticamente él tenía trabajo, pero tú no, cuando decidieron venir. Ujú. Exacto, al comienzo fue una situación bien complicada porque antes de venir a vivir aquí a Alemania vivíamos en Austria, vivimos juntos 2 años y medio en Austria. Yo en Austria tenía permiso de trabajo, pero no tenía el idioma, entonces no conseguí trabajo allá. Comencé un doctorado, pero no lo terminé, bueno, fue una historia ahí medio larga. Luego aquí llegamos y me dieron una visa de reunificación familiar, más o menos así la llaman. Y la idea era trabajar, pero, oh sorpresa, no me dieron permiso de trabajo. Entonces ¿Te fue dijeron por como, qué? no, realmente nunca dijeron por qué. La única opción que es más, me decían que yo no podía hacer nada, o sea, nada. Según la persona que me asesoró allí, decía, no, usted aquí no puede ni trabajar ni estudiar, solamente usted depende de su esposo porque su esposo tiene un contrato con la clínica y es más, él solo puede trabajar para la clínica, no puede trabajar para nadie más. Si se le termina el contrato, entonces no hay nada más que hacer. Y yo, Es la cosa, ¿no? Si te toca a veces alguien que en la Beratung, cuando te están asesorando, te tratan así, te quitan prácticamente todas las esperanzas de una. Y a mí también me tocó, es duro, ¿verdad? sí, fue muy frustrante. Entonces, mi esposo pues me dijo en ese momento, bueno, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, no, voy a buscar trabajo porque hay gente que tiene la posibilidad de que, o hay empresas que pues Ujú. te toman y te ayudan con todos los papeles y todas las cosas que uno necesite. Entonces comencé a buscar trabajo y me choqué contra el mundo porque yo no hablaba alemán. O sea, yo había llegado a Austria, estudié en Austria los primeros niveles. Bueno, realmente hice hasta B2, pero tengo que reconocer que era floja para aprender el alemán, no tenía motivación. Entonces no lo hice bien, no aprendí bien allá y cuando llegué aquí pues me defendía, o sea, hablaba lo básico, pero no podía mantener una conversación. Entonces, hacer una entrevista de trabajo en alemán para mí en esa época era Claro, imposible. claro. Entonces yo buscaba trabajos donde necesitaran a alguien que hablara inglés, que por cierto, pues mi inglés tampoco es perfecto porque pues, soy colombiana. Entonces digamos que ahí fue un choque bastante fuerte. Busqué trabajo más o menos durante un año. Sí. Em, bueno, durante ese tiempo también viajamos a Colombia un par de veces de vacaciones y pues yo me lo estaba tomando con calma y Giovanni me dijo, no, bueno, mi esposo me dijo, no, mira, lo ideal sería que estudiaras acá, para que te reconozcan tu título aquí y pues hacerlo así. Entonces comenzamos a preguntar qué necesitaba para estudiar aquí. Me encontré varias opciones de lo que yo había estudiado en Colombia, cómo podría pasar, o sea, homologarlo aquí. Entonces decidí hacer un máster, una maestría. Tenía dos opciones, hacerla en informática o en algo que aquí llaman Wirtschaftsinformatik, que es como economía de negocios. Y me pareció muy interesante porque realmente en Colombia yo hubiera querido estudiar más como tipo administración de empresas, que me gustan mucho más los negocios y eso. Entonces,
así lo hice, busqué cuáles eran los requisitos, presenté todos mis papeles, tenía que presentar pues mi título de Colombia con apostille, con certificación del Ministerio de Educación, y bueno, O sea todos que esos papeles. perdón que te interrumpa, esa asesoría que te dieron mal a un principio prácticamente tú no la escuchaste, seguiste luchando y luego te animaste con el mejor consejero, tu esposo, a empezar un estudio y averiguaste por tu cuenta en la universidad. Sí, claro. Averigué por mi cuenta, me fui directamente a la facultad, a las facultades que me interesaban, miré en internet, y ya allí me dijeron cuáles eran los requisitos y bueno, entonces presenté mis papeles y me aceptaron. Me aceptaron para Genial. la maestría, fue todo muy emocionante, pero dentro de la aceptación había un párrafo grande que decía que para yo poderme matricular tenía que tener Mm, alemán suficiente, tenía que tener mínimo C1, uy. o más bien, tenía que tener el examen del TSH, que no sé cómo podríamos traducir eso, tú también lo Esa Deutschzulassung es, bueno, prácticamente es el examen que necesitas para poder estudiar en la universidad. Una Ujú. traducción exacta no tenemos, pero el DSH, si lo buscan, lo van a encontrar. Es el examen que es súper necesario si ustedes ya tienen un estudio en su país de origen y luego vienen a Alemania y quieren hacer o la convalidación o entrar directamente ahí como te pasó a ti con tu maestría. Yo también lo tuve que dar. Es duro, ¿verdad? El DSH no es Sí. fácil. Entonces, eso es otra historia, eso fue muy difícil. Claro, yo ya tenía la respuesta de la universidad que podía comenzar el máster, la maestría, en el momento en que yo ya tuviera, o sea, el único requisito que me faltaba era ese examen. Y te Entonces pidieron yo tenía que C1, tener, ¿verdad? perdón, ¿Te pidieron C1? en, no, es como el equivalente a Ah, C1, ok. pero digamos que ese DSH tiene 3 calificaciones. Ujú, Y bueno, la uno, la 2 y la 3 tiene una letra antes, pero no recuerdo cuál es. Yo ujú. tenía que tener la 2, que la 2 era mínimo sacar como el 73% de 100 o Ujú. 73 puntos de 100, una cosa así. Porque los que quieren estudiar medicina, por ejemplo, tienen que tener como el 91, una Sí, cosa, en derecho es 91 lamentablemente puntuación. igual lo mismo. Nosotros Derecho teníamos igual. que, es el 3, o sea, con el 3 eso es Exacto. noventa y Sí, nueve coma nueve por ciento prácticamente te piden sí. y los puntos se rebajan muy rápido ahí. O sea, una preposición que pongas mal o algo así te bajan de verdad puntos, es grave. Sí, bueno, entonces yo lo presenté una vez, o sea, no, en total lo presenté 2 veces, pero la primera vez que lo presenté estaba súper perdida, a pesar de que había hecho cursos en la misma universidad intensivos. Presenté el examen DSH 2 veces. La primera vez fue terrible, ya la segunda vez estaba haciendo un curso intensivo de todo el semestre, 15 horas a la semana. eh, la verdad, muy bueno, dan la oportunidad en la universidad de aprender el alemán muy ¿Dónde lo bien. hiciste, el curso? ¿En la universidad directamente? Y en la Sprachzentrum, en el centro de idiomas de la Ujú. universidad. Sí, entonces, bueno, allí lo hice, todo iba muy bien, pero cuando estaba como en la mitad del semestre, tuve la reactivación del herpes zóster, tuve Uy. una parálisis facial Ujú. y tuve 15 días internada en la clínica, o sea, fue un proceso como muy difícil y parece que se desencadenó por el estrés que me produjo la preparación del examen. Eso te iba a decir que muchas veces se desencadenan, lo veo también a veces con estudiantes, enfermedades autoinmunes, por eso, porque estás demasiado estresado y es como un camino que ve tu cuerpo para salir de ahí, ¿verdad? Sí. Qué duro. Una pregunta que siempre me hacen, Diana, es que si les podría dar siempre un estimado en cuánto tiempo se aprende alemán. Tú que también llegaste aquí sin hablarlo, ¿qué crees? ¿Qué le podríamos responder a esta gente que nos pregunta esto? A ver, yo creo que el aprender la gramática y poder entablar una conversación, tal vez un año. Pero si lo que uno necesita es escribir, hablar, no solamente el idioma de la calle o eso,
sino ya un idioma de trabajo o académico, yo creo que alrededor de 2 años, Ujú. con mucho esfuerzo, o sea, estudiando bastante, aprendiendo vocabulario nuevo. El alemán tiene la complejidad en que tiene un verbo para cada cosa, Sí, cada especial. palabra que explica X o Y situación. Entonces, en eso es lo que se nos dificulta, o por lo menos es mi caso. Ujú. Gracias. Y cuéntanos, fuera de esto, el estrés que fue para ti también con esta enfermedad y todo, ¿diste el examen por segunda vez después de esto? Sí, mis profesoras del curso me ayudaron muchísimo porque me dieron el material. O sea, cuando yo ya regresé, me dieron el material que había ya dado durante el tiempo que yo no estuve, me asesoraron y me ayudaron y pues pasé el examen y uf, o sea, fue el logro de mi vida. O sea, Sí, te ese creo. momento fue muy, muy satisfactorio. Genial. Sí, bueno, Cuéntanos, ¿podrías decir que este fue uno de los retos más difíciles que asumiste en Alemania cuando tú llegaste? sí, sí, en ese momento fue el más difícil. Ya después pasaron otros también mucho más complicados, pero en ese momento sí, sí fue el más difícil. Ujú. Bueno, para resumirte, historia larga, hacerla corta, la maestría aquí son 2 años y yo me demoré 3 y medio porque tomé un semestre de vacaciones en medio. El primer semestre fue terrible. Yo iba a clases y no me enteraba de Sí. nada. Ujú, te entiendo bien. Eh, yo escuchaba a mis profesores y los escuchaba y yo, Dios mío, ¿de qué están hablando? Yo estaba perdida. Me sentaba siempre en la primera fila para ver si por lo menos así me concentraba y lograba. Tuve un excelente profesor que grababa las clases. Entonces tenía la posibilidad de que al día siguiente de la clase nos dejaban el link donde estaba el video. Entonces Ujú. yo veía el video de la clase y una clase de 2 horas que llaman aquí clase, o sea, es hora y media realmente. Una clase de hora y media yo me la estudiaba en 6 horas tal Sí. vez, porque me tocaba prácticamente frase por frase parar el video y mirar, bueno, ¿cómo se escribe esa palabra? Ah, esto significa tal, tal cosa, no sé qué. Y así ir aumentando el vocabulario y repasando, o sea, fue muy difícil. Yo nunca en mi vida había estudiado tanto como esos primeros semestres, o bueno, la maestría aquí en... ¿Cómo fue tu primer examen? Porque uno de mis shocks más grandes conmigo fue el primer examen donde llegué a la pregunta, eran 20 preguntas y yo llegué a la pregunta 5, 6, no acabé. Entonces, ¿cómo fue contigo? ¿Cómo fue tu experiencia? El primer examen fue una experiencia horrible. Yo más o menos tenía la idea de cómo eran los exámenes con ese profesor, pero pues fue el mismo profesor que grababa las clases. Él Ujú. tenía la capacidad de hablar durante hora y media con 2 diapositivas. O sea, por eso era que tenían que grabar las clases, porque la información que él daba toda era hablada. Uy, duro para los que no entienden bien. Sí, y entonces los exámenes con él eran 2 preguntas y de las 2 preguntas eliges una. Uy, Contestas esa en la hora del examen. Y para mí el choque más fuerte fue que esa nota te define el semestre. O sea, es una sola nota por semestre. Entonces, ups, o sea, es todo o nada. Y yo no estaba acostumbrada a eso en Colombia y creo que en la mayoría de sí. los países y en universidades y eso. Y nosotros en Colombia, por ejemplo, teníamos primer parcial, segundo parcial y final, y cada una tenía un porcentaje y en medio de eso habían, por ejemplo, quiz o habían trabajos o habían cosas, o sea, había posibilidad de mejorar la nota o bueno, de alguna manera uno la sacaba. O sea, a veces para el final uno decía, ay, no, necesito un 3 y tiraba para el 3 y ya. Aquí no, o sea, aquí es o todo o nada, o sea, tú Sí. no tienes ni idea. O sea, Y nada de llegué. evaluación múltiple y eso. ¿Y había mucho trabajo en grupo con tu maestría o era muy estudiar solo y si bien, si vas bien, bien, si no, tu lío? Sí, era mucho trabajo individual, ese es otro detalle de los alemanes. Bueno,
tal vez esté generalizando, pero yo noto mucho que les gusta mucho trabajar solos, o sea, cada quien va a su ritmo. Y los grupos que había eran grupos que venían ya desde de lo que llaman aquí el Sí. bachelor. Que se Entonces eran conocían, grupos ¿verdad? Muy que ya cerrados. se conocían, eran muy cerrados y entrar a ellos era prácticamente imposible. Claro, como extranjera era como, ay, es que tú vas muy lento. Pues no me lo decían, pero era como lo que yo percibía. O sea, era, ella va muy lento o no escribe bien. No, 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 trabajar con ella no. Mm, Sí tuve varios grupos de trabajo que afortunadamente me fue muy bien en los grupos que tuve con alemanes. O sea, no hubo ningún inconveniente porque igual yo lo hacía y me esforzaba el doble claro, que un alemán, pero yo lo sacaba, o sea, como fuera. increíble. Y dime cómo lo ves ahora en retrospectiva, esa etapa que pasaste. ¿Qué harías diferente o qué cambiarías de eso? ¿O lo harías igual? No, sí lo cambiaría. Yo creo que buscaría más tener contacto con la gente, porque otro problema que yo tuve siempre es que me daba miedo hablar. O sea, yo aquí me veo muy tranquila y muy relajada hablando, pero a mí no me gusta hablar en público. O sea, Eso no te lo creo, ¿ah? Estás muy bien, genial. pero yo odio hablar en público, y así sea en español, en cualquier idioma. Y entonces entrar a un grupo que ya estaba formado para mí era imposible. Eh, Claro. yo creo que eso lo cambiaría, ser un poquito más desenvuelta y perderle el miedo, porque esa es otra cosa, claro, a mí me daba vergüenza hablar porque no hablaba bien. Entonces, no sé, por ejemplo, en alemán existen los Trennbare Verben, que son los verbos que se separan, Ujú. y yo los usaba súper mal. O sea, se me olvidaba la estructura. Claro, al escribirlo de pronto lo hacía un poquito mejor, pero al hablarlo se me olvidaba cuál era el verbo que tenía que ir al final. O sea, era un caos y la gente se queda como, ah, Eso para que lo entiendan los que nos están viendo, que no han estudiado todavía el alemán a fondo, son verbos que de verdad son complicados, porque es un verbo al final que digamos puede ser öffnen o puede ser gehen va muy bien, gehen, sí, y el que le pones adelante, según el que le pongas, va cambiando de sentido. Por ejemplo, gehen es ir, y dices aufgehen significa abrir. Eingehen significa marchitarse, entonces cosas así. Entonces yo tenía siempre mi problema, igual que tú, y es complicado si no los conoces bien, entonces vas cambiándolos y luego dices algo que pues que no es así. sí. Y Diana, cuéntanos, es de verdad una etapa muy fuerte todo lo que es estudios, ver que lo que estudiaste tardas ahora 3 o 4 veces en ser la misma, digámoslo así, de la que eras en Colombia, porque pues el idioma es distinto, la gente piensa distinto. ¿Cuáles fueron los retos emocionales que a tu parecer fueron los más complicados con eso contigo? Retos emocionales. Yo creo que principal para mí fue el desarraigo, o sea, yo no pertenezco aquí, entonces el sentir que yo, claro, yo no soy alemana, no me entiendo con la gente o tengo diferentes costumbres, mi idioma, si mi idioma es diferente, mi forma de hablar es diferente, o sea, yo hablo en alemán y hablo con acento. Para algunos es súper divertido, para otros es como, o sea, ¿Encuentras de todo? claro, entonces sí, los retos emocionales son muchos, no es fácil vivir aquí. Yo tengo la ventaja, entre comillas, para mucha gente, de que mi esposo también es colombiano, bueno, habla español, entonces para nosotros nuestra comunicación sigue siendo la misma. Y no tenemos pues como gran inconveniente, pero muchas veces por lo mismo nos cerramos mucho los dos porque no, a veces interactuar cuesta un poquito más, o bueno, nos costaba mucho más al comienzo, ahorita ya no, tenemos amigos alemanes, bueno, amigos de muchos países, eso también es otra parte de este cambio que es, se te abre el mundo. Sí. Cuéntanos ahora que mencionaste a tu esposo, ¿fue para ti mucha ayuda tenerlo como sostén en casa y bueno, sobre todo también que él ya haya empezado un trabajo para que te dé un poco de ánimo a ti? Sí, totalmente.
Giovanni tiene la capacidad de adaptarse muy bien a las situaciones y, y él tiene la ventaja de que a él nada le da pena. Genial. Entonces, él habla como lo cree y ya, él sí no, él no tuvo que presentar aquí el DSH como yo. Él estudió en Austria, pero bueno, lo hizo en inglés y pues fue un poco diferente, pero él trabaja todo el tiempo en alemán y incluso a veces comete un poco más de errores que yo, porque yo aún cometo muchos errores al hablar alemán, pero él me dice, me entendieron, si me entendió bien y si no, pues que vuelva. Su lío. Sí, ya. Genial. Y cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Terminaste la maestría y luego? Bueno, ese fue otro reto. Terminé la maestría, todo muy bien, realmente me fue bien. O sea, yo considero que para ser extranjera y todo tuve un buen promedio. Y todo el mundo me había dicho, antes de que termines, o sea, mientras estás escribiendo la tesis, comienza a buscar trabajo. Y yo les decía, ¿pero a qué hora? O sea, tengo 6 meses para escribir mi tesis. Buscar trabajo es otro trabajo. O sea, es Sí. súper complicado. Yo no sé, bueno, en tu país como sea, pero en mi país el buscar trabajo es diferente aquí. En Colombia, los mismos papeles los presentas a todos los trabajos que puedas y ya, y los mandas en masa. Allá es en masa y al que resulte, te llamarán a una entrevista. Algunas empresas tienen un proceso de selección más largo que otras, pero bueno, en general es así. Aquí es bien diferente. Entonces, yo comencé a preguntar y me decían, no, sí, tú tienes es que tener respuestas súper claras. Entonces, si te preguntan cuáles son tus eh, metas a futuro, metas a corto plazo, o sea, preguntas básicas que todo el mundo pregunta, tus debilidades, tus fortalezas, bla, bla, bla. Bueno, entonces digamos que uno como que ese discurso medio lo tiene preparado. Pero resulta que aquí pues tienes que presentarte, tú tienes que acomodarte a lo que están pidiendo. Entonces tú ves, por ejemplo, una descripción de un empleo y tú tienes que comparar eso que estás viendo ahí con tu perfil profesional. Entonces, no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, que dice, buscan a una persona, bueno, en lo que yo hago, busco una persona especialista en SAP con 3 años de experiencia en tal módulo, con manejo de usuarios, comunicación, idiomas, ta, ta, ta. Entonces yo comienzo a listar todos los requisitos y digo, sí, yo puedo aplicar a ese trabajo y mi currículum lo ajusto a eso. Y así lo puedo enviar y entonces tengo que mandar una carta de motivación y tengo que enviar todos mis certificados. Y es, o sea, una aplicación es de Tarde. horas o incluso a veces de días, porque a veces resulta que te envían la respuesta y dicen, bueno, señora González, muchas gracias por presentarse. Necesitamos que nos haga este examen online, por ejemplo. O necesitamos esta entrevista online, nosotros le hacemos unas preguntas, usted envía la respuesta y luego nos comunicamos con usted. Entonces yo duré en ese proceso de buscar trabajo, estuve yo creo que por lo menos un año, sí, digamos que un año, pero un año buscando, presentando, haciendo cursos especiales para prepararme para buscar empleo. La ventaja que sí se tiene acá es que la oficina de empleo te da esos cursos, Sí, gratis. son gratis. Y cuando yo ya llevaba más de 6 meses buscando, le pregunté a mi asesor de la oficina de empleo, bueno, a mí me gustaría trabajar con SAP, o sea, SAP es un software alemán que es muy conocido a nivel mundial y pues tiene certificaciones y no sé qué, entonces él me dijo, sí, si usted lo quiere hacer, hágalo. Súper. Entonces me dieron la posibilidad de hacer, aquí lo llaman Weiterbildung, que es una especialización, y yo hice esa especialización en en el módulo de ventas y distribución, y estando haciendo el curso, entonces seguía buscando trabajo y cuando terminé el curso, a los 2 meses conseguí el trabajo que tengo Genial. actualmente.
Y dime una cosa, ese curso del Weiterbildung, o sea, el curso de especialización que te dieron fue gratis, ¿verdad? También. Sí, Súper. fue pagado por la oficina de empleo. Es, o sea, si yo lo tuviera que pagar de mi bolsillo, es costosísimo. Sí, claro. Es O sea, se utilizan prácticamente todas las opciones que te da también. Es lo bueno de estudiar aquí, porque luego ellos quieren prácticamente enviarte al mercado laboral y hacen todo, y de verdad lo hacen para que tú encuentres un nicho donde puedas entrar ahí y poder desarrollarte, porque lo que les conviene a ellos es que tú trabajes, pagues impuestos y no seas una carga estatal. Entonces es un muy buen punto el que dices, Diana. Y exacto. cuéntanos cómo es la vida laboral ahí, en el trabajo, tus compañeros. ¿Trabajas en SAP entonces, es lo que hiciste? Trabajo para Genial. una empresa que es consultora, es Gold Partner, lo llaman ellos, de SAP, Ujú. y hacemos consultorías para pequeñas y medianas empresas. Sí, bueno, yo he sido bendecida en ese tema porque mi trabajo es excelente, mis colegas, mis compañeros de trabajo son geniales. Qué lindo. Em, Somos un grupo, nuestro grupo somos 20 personas en el grupo y solo somos dos extranjeras, una chica Uy, de Singapur y yo. El resto todos son alemanes, la mayoría incluso son de la región, eh, pero la mayoría son alemanes atípicos, porque son, bueno, en Colombia le decimos recocheros, o sea, hacen burlas, se mandan chistes entre ellos. Cuando, bueno, antes de Corona, pues obviamente sí íbamos a trabajar todos los días y de la nada armaban plan de, ay, mañana hagamos desayuno. Entonces, pum, al otro día había desayuno para todos y entonces simplemente cada quien ponía algo de dinero o, ay, compremos un radio entre todos para poder escuchar música, listo, compramos el genial. radio. Y así siempre ha sido muy chévere. Y por ejemplo, uno de mis colegas tiene una casa gigante en un pueblo perdido en la mano de Dios, pueblo que queda como 1 hora y media de aquí. Y él presta todos los años su jardín para hacer una parrillada para que Increíble. todos nos juntemos. Sí, al comienzo fue difícil porque no les entendía. Mm, Había muchos que hablaban dialecto y yo de dialecto no sé nada. Bueno, para los que no saben, el es buen dialecto punto. Ujú. es es como un derivado del idioma. Entonces es una forma especial de hablar y ellos tienen sus palabras específicas, es complicado y cada región lo tiene, o sea, incluso por pueblitos, o sea, que uno dice, ah, tal pueblo, hablan diferente al pueblo que queda a 15 Sí. kilómetros. O sea, Es un muy buen punto el que dices, porque siempre pensamos, por ejemplo, yo soy boliviana, tú colombiana, nos entendemos, con el dialecto es igual. No, las palabras son completamente distintas y muchas veces entre ellos, entre alemanes, no se entienden. Entonces, ese es un muy buen punto. ¿Dónde trabajas ahora, Diana? ¿Estás en la región de Würzburg no, perdón? yo no. Trabajo en una empresa, bueno, en un pueblito que se llama Grafenrheinfeld. Es muy conocido porque allí hay una planta nuclear, bueno, que está Mm, ujú. desactivada desde hace unos años, pero sí, mi esposo siempre de burla dice, ay, mi esposo trabaja en Springfield. Y Diana, cuéntanos, ¿qué les dirías como una despedida a todas las personas que nos están viendo en Latinoamérica y que como que están un poco temerosos en dar ese paso y decir, voy, no voy? ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, yo diría que si están completamente seguros de salir del país, que lo hagan, pero educándose, o sea, enterándose primero para dónde van, qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, eh, porque llegar aquí a ojos cerrados y esperar a que le resuelvan a uno la vida, no. O sea, Ujú. Alemania sí es un país social, eh, eso sí lo tenemos clarísimo, pero, y que incluso es social no solo para los alemanes, sino que si tú pagas impuestos, tú tienes derecho a todas las cosas, o sea, a muchos beneficios. Ujú. Pero también te tienes que esforzar, o sea, es que debes adaptarte a la situación. Em, Se deben respetar las reglas. em,
tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Ujú. Y, y básicamente eso. Gracias. Gracias, Diana, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y contarnos un poquito más de tu experiencia. Para todos ustedes les deseo una linda semana, que estén muy bien y mucha suerte. Gracias.